Hola, esperando tengan un buen día. Nuestro grupo, que está conformado por Maybel Baltazar, Lian Chan y Hernán Gómez, les vamos a hablar sobre la aplicación de instrumentos de medición. Como contenido tenemos una pequeña introducción y los instrumentos del cuales hablaremos serán el amperímetro, el voltímetro, el ohmmetro, el RLC meter, wattímetro, cosfimeter, el contador de energía, osciloscopio, el espectrómetro y el analizador de redes. Este tipo de instrumentos de medición nos permiten cuantificar las magnitudes eléctricas, tales como voltaje, corriente y resistencia. Si yo necesito saber el valor del voltaje, yo uso un voltímetro. Si yo requiero saber la magnitud de la corriente, yo uso un amperímetro. Y en el caso de la resistencia, yo tendré que usar un ohmmetro. Estos dispositivos son fundamentales ya que nos ayudan a optimizar el funcionamiento de circuitos y sistemas eléctricos. A continuación vamos a explicar a detalle cada uno de estos instrumentos. Hola, mi nombre es Lian Xian y yo voy a hablar sobre amperímetro, voltímetro y ohmmetro. Un amperímetro es un aparato de medición que permite detectar y cuantificar los amperios que posee la corriente eléctrica de un circuito, generalmente entrando el flujo de energía eléctrica para que de esta forma pueda hacer la medición. De manera más sencilla, es un aparato capaz de medir la intensidad que tiene una corriente eléctrica de manera segura y precisa, siendo el amperio la unidad con que se cuantifica la intensidad de la energía que pueda tener en el circuito. ¿Para qué sirve un amperímetro? Esta herramienta posee solo dos funciones. La primera sirve para detectar la corriente eléctrica en un circuito por muy baja que sea esta. Y la segunda sirve también para cuantificar de manera precisa los amperios de la misma, es decir, la intensidad con la que fluye la energía en el circuito al cual sea conectado o integrado. Esta herramienta es muy usada en el área industrial, pues el consumo de energía eléctrica es muy alto y conocer los niveles de energía es muy importante para asegurar el buen funcionamiento de las máquinas. También para el ámbito personal, es de utilidad para medir la corriente de la batería de un auto y los teléfonos e incluso para saber la intensidad de las tomas de corriente del hogar. ¿Cómo funciona el amperímetro? El amperímetro necesita estar en serie para que la corriente fluya por él. La bobina móvil que posee internamente y se encuentra entre los polos de un imán fijo que cuando la corriente entra en contacto con la bobina, crea un campo magnético, que dependiendo de la intensidad de la corriente, creará un campo magnético mayor o inferior. Con este campo magnético, la bobina se desplazará proporcionalmente a la intensidad de la corriente, haciendo mover el indicador de amperios y de esta forma dando la medida de intensidad del circuito. Un voltímetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica. Se mide la cantidad de carga eléctrica positiva dentro de un circuito eléctrico y luego mide la entrada negativa a medida que pasa a través de otro punto. El voltímetro se usa en muchas situaciones cotidianas, en los laboratorios y talleres para comprobar la alimentación eléctrica y el buen funcionamiento de los innumerables dispositivos que operan con electricidad. Esto se puede utilizar tanto en el sistema eléctrico del automóvil, los equipos médicos, electrodomésticos y pequeños dispositivos como celulares, y para verificar una fuente de tensión como la que alimenta la computadora. ¿Cómo funciona un voltímetro? Acá vamos a utilizar un ejemplo cotidiano como lo es medir el voltaje de una batería de un auto. Se utilizan dos cables, uno rojo que está conectado desde el terminal positivo del voltímetro, se conecta al extremo positivo de la batería y el otro cable, que es de color negro, se conecta desde el terminal negativo del voltímetro hasta el punto negativo de la batería. Luego se debe poner el medidor de voltaje correcto, en donde el voltaje del voltímetro tiene que ser superior al aparato, en este caso la batería del auto, y finalmente el voltímetro da el voltaje presente en la batería del automóvil. Un ohmmetro es un instrumento que mide resistencia eléctrica en dispositivos eléctricos electrónicos con unidad de ohms. ¿Para qué sirve el ohmmetro? Sirve para determinar si un electrodoméstico está presentando fallas y es fundamental en el proceso de creación de circuitos. El ohmmetro mide todas las resistencias y por ello su uso es sumamente extendido. Ahora, ¿cómo funciona? Para su funcionamiento se debe conectar los dos terminales del ohmmetro en paralelo.
es decir, en los puntos del circuito eléctrico de los cuales se quiere averiguar la resistencia eléctrica. En concreto, se debe conectar el terminal positivo del ohmmetro en el punto de mayor voltaje y por otro lado, el terminal negativo debe unirse al punto de menor tensión. Una vez se haya hecho la conexión de los dos terminales, el ohmmetro indicará la resistencia eléctrica entre los dos puntos. Además, se deben introducir las características del circuito eléctrico para que la medida sea correcta. Por ejemplo, se debe seleccionar si es un circuito de corriente alterna o continua y el rango de medición. Bueno, yo le voy a hablar sobre el RLC meter. La función mide resistencia, que la representaríamos en R, también inductancia, que la representaríamos con una L, y también una capacitancia, que la representaríamos con una C de componente eléctrico. Análisis. En este instrumento es esencial para el análisis de circuitos que contienen elementos reactivos. Permite a los ingenieros y técnicos evaluar el comportamiento de circuitos en condiciones de A y C, que sería corriente alterna. La medición precisa de R, L y C, que ya los hemos mencionado anteriormente, es fundamental para el diseño de filtros y osciladores. Ahora les voy a hablar sobre el watímetro. La función principal de él es medir la potencia eléctrica en un circuito. Gracias a esto, la medición de potencia es crucial para entender el consumo energético de dispositivos. Un watímetro mide el producto del voltaje y la corriente, considerando el factor de potencia. Esto es especialmente importante en aplicaciones industriales, donde se busca optimizar el uso de energía y reducir muchos costos. Continuamos con el cosfimíter. Este dispositivo se utiliza para medir el factor de potencia de un sistema eléctrico. El factor de potencia es una medida de la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica. Este factor, representado como coseno de phi, que relaciona la potencia activa con la potencia aparente, como lo podemos ver en el triángulo. Para ser más específica, este dispositivo mide el ángulo de desfase entre la corriente y la tensión de un circuito de corriente alterna, lo que permite calcular el coseno de ese ángulo. También es importante porque un buen factor de potencia mejora la eficiencia energética, en donde un factor de potencia cercano a 1 indica que la energía se está utilizando de manera eficiente, mientras que valores más bajos indican ineficiencia. Además de que reduce costos y minimiza pérdidas, ya que ayuda a identificar problemas en el sistema eléctrico, como cargas inductivas que pueden causar pérdidas de energía. Este dispositivo generalmente se ve como la imagen de la diapo. Es especialmente útil en instalaciones industriales y comerciales, donde se utilizan grandes cantidades de energía y es importante mantener un factor de potencia óptimo. Bueno, el contador de energía es un instrumento clave en nuestra vida cotidiana, tanto para los hogares como para las empresas, porque mide la cantidad de electricidad que consumimos. Este dispositivo registra el consumo en términos de kilovatios hora, lo que nos permite saber cuánta energía hemos utilizado durante un periodo de tiempo. Funcionan midiendo la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de los cables en una instalación. En un contador analógico tradicional, este proceso se basa en el movimiento de un disco que gira en función de la corriente y el voltaje. A mayor consumo, más rápido gira el disco, registrando el uso en kilovatios hora. Y en cambio, los contadores digitales modernos utilizan sensores electrónicos para hacer el mismo cálculo, ofreciendo lecturas más precisas. Cada vez que encendemos un electrodoméstico o utilizamos un equipo eléctrico, el contador registra el flujo de electricidad que pasa por él. Es importante para las compañías porque a partir de esos datos se genera la facturación mensual, pero además es importante para nosotros, los usuarios, ya que se puede controlar y gestionar mejor el consumo. Hoy en día, los contadores de energía modernos han evolucionado,
Muchos de ellos no solo miden el consumo, sino que también ofrecen un monitoreo en tiempo real y un análisis de consumo, lo que nos permite ver cómo y cuándo utilizamos más electricidad. El osciloscopio también es un instrumento de medición electrónico que es indispensable para visualizar y analizar señales eléctricas en función del tiempo. Es utilizado principalmente en el campo de la electrónica. Este dispositivo permite a los ingenieros y técnicos observar el comportamiento de señales eléctricas con gran precisión. Gracias a su pantalla, el osciloscopio muestra las ondas en tiempo real, revelando información crucial como la amplitud de un voltaje y su frecuencia. Funciona tomando una señal y transformándola en una representación gráfica en una pantalla, como lo podemos ver en la imagen. La señal se muestra como una onda que permite ver cómo varía el voltaje con el tiempo. En el eje vertical, en el Y, se representa la amplitud de la señal, es decir, que la cantidad de voltaje. Y en el eje horizontal, el X, se muestra el tiempo, lo que permite observar la frecuencia o velocidad con la que cambia la señal. El osciloscopio toma la señal mediante probes o sondas, la amplifica y la convierte en una imagen visual que ayuda a analizar características importantes de la señal, como picos, caídas o irregularidades que pueden indicar un fallo en el sistema. Además de identificar las características principales de una señal, es fundamental para captar y diferenciar corrientes alternas que pueden interferir con la señal principal. Esta capacidad hace que el dispositivo sea una herramienta muy eficaz para detectar fallos en circuitos o sistemas eléctricos, ayudando a diagnosticar problemas rápidamente. Y aunque su uso está muy extendido en electrónica, también es increíblemente versátil, porque pueden medir fenómenos que cambian con el tiempo, como la potencia de un sonido, donde se analizan las vibraciones acústicas, o en campos como la biología, para monitorear las actividades eléctricas de los nervios y el ritmo respiratorio o incluso la presión arterial. Bueno, ahora voy a hablar sobre el espectrómetro. Su función: analiza la composición espectral de señales eléctricas. Este instrumento descompone señales en sus componentes de frecuencia, lo cual es vital en aplicaciones avanzadas como las telecomunicaciones y en análisis de materiales. Esto permite que los investigadores y técnicos identifiquen y caracteristiquen señales complejas, lo que es esencial en un desarrollo tecnológico de comunicaciones. Y ahora voy a hablar sobre el analizador de redes. Su función principal es medir y analizar parámetros de redes eléctricas y de RF, que significa radiofrecuencia. Análisis. Este instrumento es crucial para el diseño y mantenimiento del sistema de comunicación. Evalúa la respuesta en frecuencia de dispositivos, lo que ayuda a optimizar el rendimiento de antenas y filtros. Su uso es fundamental en la ingeniería de telecomunicaciones y en la investigación de nuevas tecnologías. Gracias por su atención.